nos dicen siempre, cuidar el corazón, los niveles de colesterol, hacer actividad física, descansar, alimentarse bien, pero nadie nos dice, cuidá y entrená tu cerebro. No. Hoy en día yo creo que es importantísimo esta información, empezar a dársela ya a los chiquititos, ¿no? Porque es importante cuidar el cerebro en muchos aspectos, ¿no? Esto como hacer actividad física, ¿sí? Que oxigena el cerebro, sabemos que se segrega un montón de hormonas sumamente beneficiosas para el cuerpo. Cuidar la alimentación, hoy sabemos que la alimentación también y el intestino está relacionado íntegramente con el cerebro a través de un nervio que se llama nervio vago. Entonces mantener nuestra flora intestinal, por ejemplo, equilibrada y saludable, repercute directamente en nuestro cerebro. Bueno, hasta eso puede influir. Es increíble, por eso digo que es un mundo fascinante, ¿no? Y los invito a todos que les intrigue el tema para que investiguen y para que lean. Vamos al funcionamiento. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Porque habitualmente decimos que ahorra energía, que cuando hacemos 2 o 3 cosas, el cerebro tiende a hacerla una cuarta vez de la manera similar para ahorrarnos energía mental, esfuerzo, que descarta lo que nos sirve, que las tareas repetitivas las guarda. Bueno, ¿qué hay de todo eso? Mira, Gonzalo, se habla mucho de un lema que se dice, si no lo usas, lo pierdes, ¿no? El cerebro es esto, imagínate que el cerebro es plástico, haz de cuenta que tenemos una plastilina en las manos, ¿no? Y se va moldeando y se va adaptando a las diferentes situaciones que nos toca vivir, ¿no? Y esto de si lo usas lo pierdes es fortalecer y entrenar cosas en el cerebro. Todo lo que nosotros dejamos hacer y dejamos de entrenar se pierde, excepto que sean tareas como lavarse los dientes, caminar, andar en auto. Que son más automáticas. Ya se automatiza, exactamente, pero si no, todo lo otro lo tenemos que entrenar para que esa red neuronal se mantenga fuerte, firme y la podamos a tener ahí lista y preparada para cuando necesitemos usarla. ¿Y de qué manera? Con un ejemplo concreto, a ver, ¿qué cuestión debemos no dejar de hacerla para que se mantenga presente? Primero tiene que ver con el tema de hábitos también. Cambiar un hábito, por ejemplo, también implica una plasticidad neuronal. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo nunca hice actividad física, y bueno, quizás en el primer momento a ese cerebro le cueste, o quiero decidir empezar, no sé, a jugar al tenis, por ejemplo. Al primer momento voy a tener que estar muy atenta porque, bueno, me van a tener que enseñar los golpes, cómo se hace el drive, ¿no? Y a medida que yo lo voy practicando, esa red neuronal se va haciendo más fuerte y ya cada vez sale de forma más natural. Entonces, por eso, todo lo que nosotros queremos entrenar, lo podemos hacer. Y eso está buenísimo también porque hay un mito de esto que no, yo me vuelvo grande y ya no puedo aprender. No, está demostrado que en esta neuroplasticidad podemos aprender hasta el último momento de nuestra vida. No hay edad. No hay edad, no hay edad. Bueno, y es fundamental, ¿no? Para una tercera edad mantener un cerebro activo y entrenado. Totalmente, totalmente. Hoy encontramos muchos adultos también que se preparan para esta etapa de su vida y empiezan a entrenar el cerebro, ¿no? Entonces a través de acertijos y de un montón de actividades donde tienen que hacer esfuerzo cognitivo, eso hace que entrenen esa partecita del cerebro. Vamos a la contraparte. No lo entrenamos, lo dejamos más estático, nos vamos achanchando, diríamos popularmente. ¿Y qué pasa adentro? Y nos va a costar más todo. Imagínate que perdemos efectividad en un montón de cosas. Entonces, creo que lo importante es autoconocerse, es saber qué cosas queremos nosotros para nuestra vida y en base a eso entrenarlo y nuestro cerebro va a responder. Y también ver porque no solamente responde para las cosas buenas, Gonza, responde para las cosas malas. Claro. Entonces pensar, bueno, a ver, ¿qué estoy entrenando? ¿Estoy entrenando a mi cerebro lo estoy entrenando para tener una vida saludable, activa? ¿O lo estoy entrenando para pasar muchas horas frente a la pantalla o para tener una vida pasiva? Los números de teléfono, otra cosa, mira, los números de teléfonos. Hoy, ¿quién se acuerda del número de teléfono? Totalmente. Y antes uno tenía una guía telefónica adentro. En la cabeza. Eso ayudaba al cerebro a ejercitarse. Entonces, por lo menos recordar fechas de cumpleaños, hacer el esfuerzo, ¿no? Porque yo creo que esto de no lo usamos y bueno, y se va perdiendo. Bueno, quizás merezca otra entrevista, otra visita, pero algo que vos dijiste me quedó pensar varias veces de una manera. Por ejemplo, hablemos con las posturas positivas y pesimistas. Alguien que piensa de manera pesimista o negativo ante la vida, eso también se transforma en un hábito a nivel cerebral y el cerebro se acostumbra siempre a pensar así. Totalmente. ¿O a la inversa? Totalmente. Yo muchas veces cuando hablo con los adolescentes, con los chicos, digo, estamos acostumbrados
a ver lo que nos falta o lo que nos sale mal, ¿no? Y es porque en realidad plantearlo así es porque estuvimos entrenando eso. Siempre vemos las cosas malas o lo que no sabemos hacer. Y digo, bueno, hay que empezar a enseñarle al cerebro a hacer otro caminito, ¿no? Y de, bueno, empezar a ver las cosas que hacemos bien, a felicitarnos por las cosas. Y eso después, una vez que yo lo voy practicando, en esto de que yo te digo que se van fortaleciendo las redes neuronales, empieza a salir mucho más natural. Pero es entrenamiento. Y les puedo asegurar que cambia muchísimo la óptica con la cual yo miro la vida. Voy manejando en el auto, celular, tengo que manejar, ver lo que pasa en mi entorno, le contesto a mi hijo que va atrás. Digo, el cerebro tiene esa capacidad de ser multitareas a la vez, es multitasking como dicen, o nosotros lo forzamos por demás, no es conveniente. Mira, yo eso estoy hablando mucho en los últimos tiempos porque con esto de la digitalización y que hoy tenemos un teléfono donde podemos recibir mail, donde tenemos el WhatsApp, donde tenemos las redes sociales, donde hacemos miles de cosas, hay que entender que el cerebro en realidad no es multitarea. O sea, es multitarea Gonza, para las cosas que están automatizadas. Yo puedo manejar el auto a lo mejor y mantener una conversación, porque manejar el auto yo ya lo tengo automatizado, ¿no? Pero todo lo que requiera un esfuerzo cognitivo, yo no lo puedo dividir. Porque seguramente que alguna de las cosas voy a estar haciendo mal. Y aparte eso, tiene como consecuencia para el cerebro que gasta muchísima energía. Entonces, cuando nosotros creemos que estamos siendo productivos porque estamos haciendo muchísimas cosas a la vez, en realidad lo que estamos haciendo, Gonza, es repartir la atención, en varias tareas. Claro. Entonces, ahí pasa que, ay, no, mira, tengo un problema que yo me olvido de las cosas, ¿sí? No son problemas de olvido, son problemas de atención. No le estamos dando la atención que se merecen a cada una de las actividades. Entonces, el cerebro, ¿qué pasa? Colapsa. Y muchas veces tienen consecuencias físicas, saludables también. Cortisol. O sea, cuando nosotros tenemos el cerebro esto de cambiándolo de tarea de un lado para el otro, eso hace que la amígdala cerebral se active, que genere cortisol, y el cortisol es la hormona del estrés, Gonzalo. Claro. Y imagínate que eso es sumamente negativo para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Y cambiar de tareas constantemente. Eso es terrible, es terrible. Nosotros, antes se creía que la productividad era hacer muchas cosas a la vez, Sí. ¿viste? Más haces, mejor. Sí, nos sentíamos orgullosos diciendo, hicimos 1000 cosas en el día. Hoy está demostrado que en realidad ser productivo, González, es aprender a hacer pausas. ¿Por qué aprender a hacer pausas? Porque nosotros necesitamos darle tiempo al cerebro a que se oxigene. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo cognitivo, el cerebro pierde oxígeno y glucosa. Entonces necesitamos hacer esos cortes, esas pausas, para que el cerebro se oxigene y volver a tenerlo al 100% en la próxima actividad. Un consejo, yo me pongo a editar y hay veces que paso horas y no despego los ojos de la pantalla, uno se compenetra con la edición y sigue adelante. ¿Cada cuánto tengo que hacer pausas para esa oxigenación, esa pausa? No hay una regla fija, en realidad se dice que si vos estás prestando atención en una diferente situación, Sí. Más o menos alrededor de 25 o 30 minutos deberíamos hacer una pausa. Hay gente que lo tiene más entrenado, esto que te digo que el cerebro se va acostumbrando y puede tardar un poquitito más. Ahora, cuando vos sentís ya que estás haciendo una actividad y que no estás rindiendo como al principio, ese es un indicativo de que tu cerebro necesita una pausa. Y cuando digo una pausa, significa levantarme si estoy sentado, moverme un poquitito, prepararme un mate, oxigenarme un poquitito y después volverme a sentar. No necesita una pausa de media hora, ¿sí? No necesita, si la 5 quiero minutos. hacer la hago, pero son 2 minutitos, un poco de movimiento, ¿sí? El agua también es fundamental para que ese cerebro hidratado pueda también tener la memoria en funcionamiento al 100. O sea, entonces tomar un poquitito de agua, levantarme, moverme y volverme a sentar. Ahora, y esto se aplica para un médico, un contador, alguien que trabaja con la computadora, un profesor, un docente, digo, en todas las áreas. En todas las áreas. No implica solamente un conocimiento intelectual intenso. No, totalmente, totalmente. Cualquier cosa que estemos haciendo. A veces pasa también que estamos ahí, ¿viste? Cuando nos ponemos a pensar en un problema que tenemos que darle una solución. Y quizás no es del trabajo, es de algo personal. Sí. Y estamos un tiempo y no le vamos a encontrar la vuelta y capaz que salimos a caminar o nos pusimos a hacer otra cosa y ya salió. Y ahí es el indicativo que el cerebro necesitaba una pausa. Entonces yo creo, y esto también se lo podemos enseñar a los niños, ¿eh?
Yo soy una incansable replicadora de esto, ¿no? Que esto tiene que empezar desde los más chiquititos. Nosotros tenemos que empezar a enseñarle a los chiquititos a empezar a hacer pausas cerebrales. Para que crezcan ya con ese hábito. Con ese hábito, con ese hábito. Como le inculcamos el hábito de la educación física, de la alimentación, también este hábito. Bueno, y no conspira el mundo en el que vivimos contra todo eso, digo, Sí. celular todo el tiempo, notificaciones, a la cama con la pantalla, en la oscuridad, pantalla por todos lados, televisión, computadora, notebook, tablet, mensajes, llamadas. ¿Cómo hacemos? Terrible, ¿eh? Terrible porque imagínate que cuando estamos expuestos a tanto estímulo, ese cerebro sí necesita una pausa. Y también empezar a autogestionarse y empezar a hacer cortes en el día a día. Vos imagínate que yo lo hablo mucho con los chicos esto, digo, el celular, cuando entramos a una red social, se segrega una hormona muy potente que se llama dopamina, ¿no? Que la dopamina es, me gusta, siento placer, quiero volver a repetirlo. Y bueno, entonces, ante tantos estímulos, hay que empezar a poner un límite, de decir, bueno, hoy estoy cenando con amigos, el celular lo dejo arriba del auto, ¿sí? O lo pongo lejos. ¿Por qué te digo lo pongo lejos? Porque cuando nosotros escuchamos el ruidito del mensaje... O que vibra. El cerebro que hace segrega dopamina que dice atendelo, atendelo, buscalo. Y no vamos a resistir. Entonces, esto de que estamos con tantos estímulos, empecemos a determinar qué momentos son importantes en nuestra vida que merecen prestar atención, ¿sí? Porque yo digo, una cena con amigos merece que yo esté libre de celular. Un encuentro con un hijo cuando vuelvo de trabajar también merece que estemos sin pantalla. Bueno, Lore, la gente ya no toma mate en la vereda, no se junta a charlar, digo, No. o si se juntan están todos con el celular, sí, y siguen con el celular. Es así hoy. Totalmente. Bueno, y bueno, lo estamos viendo hoy en los niños, ¿no? En los adolescentes, realmente el uso de la pantalla es sumamente nocivo. Genera trastornos, muchos trastornos, y a mí lo que más me está preocupando, que lo contábamos antes de arrancar la nota, que no se habla mucho y que es el hábito del sueño. Ahí iba. Sí. ¿Celular antes de dormir? No. No, mínimamente 2 horas antes de irnos a dormir el celular tiene que estar apagado. ¿Por qué? Porque en realidad cuando baja la luz, cuando baja el sol, nuestro cerebro empieza a interpretar que es de noche. Y tiene que segregar una hormona que se llama melatonina, que es la que nos induce a nosotros al sueño. Si nosotros le ponemos pantalla, esas pantallas tienen luz azul. ¿Qué le están diciendo al cerebro? Es de día. Entonces hace la operación inversa. En vez de segregar melatonina, segrega cortisol, que es la hormona que nosotros necesitamos para ponernos en funcionamiento. Y nos va a costar más poder dormirnos y ese sueño quizás no sea reparador. Y ojo también con las actividades de alto impacto o de mucho movimiento que tenemos a la noche. Ya cuando el sol baja, nosotros como seres humanos tenemos que empezar Nuestro reloj biológico. a respetar nuestro reloj biológico. Pero bueno, lo tenemos bastante invertido, nuestro reloj biológico. Bueno, ¿cuántas horas de descanso? ¿Cómo influye el descanso en nuestro funcionamiento cerebral diario? Y mínimo 8 horas. 7-8 horas los adolescentes tienen que dormir también, porque los adolescentes la melatonina se empieza a segregar más tarde que a nosotros, por eso se van a dormir generalmente más tarde, pero también disminuye más tarde a la mañana. Entonces mínimamente tenemos que dormir entre 7 y 8 horas y eso influye muchísimamente mucho en la capacidad que yo tengo cognitiva el otro día, ¿sí? Te pasa que a veces no dormís y te olvidás las cosas, no sé dónde pusiste la llave, qué hiciste con el control remoto, ¿sí? Y esto pasa... Ni que hablar del humor, de las emociones y de toda esa maricoche, ¿no? A eso iba también, ¿no? Afecta la parte cognitiva, somos muy propensos a los olvidos y nos cuesta muchísimo más gestionar las emociones, ¿no? Entonces, y aparte que el cerebro cuando nosotros estamos durmiendo no duerme, o sea, cumple funciones sumamente importantes, ¿sí? Fortalece nuestro sistema inmunológico, elimina toxinas y fija el conocimiento. O sea, todo lo que nosotros aprendimos durante el día se fija a la noche. ¿Y descarta lo que no? Y descarta lo que no.
Entonces, fíjate que por eso a veces cuando no dormimos bien nos cuesta recordar algunas cosas, ¿no? Porque ahí hubo una partecita importante, una función importante que cumple el cerebro de noche que no estuvo. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Porque llegamos a un momento de la humanidad en estas últimas décadas con este ultracapitalismo productivista de que estaba bien visto dormir menos, aprovechar más las horas del día, trabajar de noche. De hecho, las oficinas todas prendidas en muchas ciudades de noche, y ahora se empieza a hablar de lo nocivo. Sí, sí. Yo creo que estamos en una etapa de transición, ¿no? De que esta información está fluyendo y empiezan a verse cambios muy lentos, muy paulatinos, pero hay cambios en sí. Ya hay empresas que identifican esto, que hablábamos del multitarea, ¿no? Sí. Y entienden que en realidad sus empleados van a ser más productivos cuando estén tranquilos y cuando estén relajados. Entonces ya hay empresas que empiezan a implementar esto de las pausas activas que decíamos, ¿no? Esto de oxigenar el cerebro, de que puedan tener sus horarios para contestar mensajes, esto de que no estamos obligados a contestar mensajes 24/7. O sea, entonces, de hecho hay regulaciones ya en muchos países. Totalmente, totalmente. Yo creo que nos llevó esta vida, esta vorágine de vida nos llevó a cosas impensadas que hoy las estamos replanteando porque vemos consecuencias en nosotros, consecuencias en los niños, consecuencias en la sociedad. Bueno, una última antes de salir de esto del descanso de la noche, digo, me imagino ustedes como docentes cuando recién se dan cuenta al toque, ¿no? Cuando un chico, la mayoría de los chicos y adolescentes se acuestan con el celular en la cama, se duermen con el celular, se deben dormir muy tarde a la madrugada, no quiero incluir a todos, pero gran mayoría, y se despiertan muy tempranos a aprender. Digo, un cerebro que descansó ¿cuánto? 4, 5 horas, 3 algunos. Nada, ese cerebro no está cognitivamente preparado para aprender. Y es una realidad, y yo lo hablo con muchísimos papás. Tuve la oportunidad en este último tiempo de dar charlas a muchísimos papás, y esto de decir, papás, necesitamos que nuestros hijos duerman, porque si nosotros pretendemos que después rindan en el colegio, si no duermen no va a pasar. Porque esto es lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Cuando no dormimos, realmente el cerebro cognitivamente no está preparado para aprender. Y una cosa que me llama mucho la atención con los chicos, yo he llegado en algún momento a tomar registros, ¿no? Que ellos registren cuántas horas pasaban enfrente del celu, de las aplicaciones del celular, y realmente se sorprendieron. ¿Y qué me indica esto? Que ni siquiera eran conscientes de la cantidad de horas que pasaban. Entonces, bueno, está bien, tomamos conciencia, se sorprendieron en algunos casos. ¿Qué podemos hacer para la próxima semana, cuando miremos el registro del celular, haber bajado horas? Es impresionante. Entonces, bueno, esto también es un llamado a los papás, ¿no? Bueno, se trabaja mucho en el instituto, aquí en Montevideo ya hace años, con las neurociencias, con la neuroeducación, bueno, la importancia, ¿no?, de tenerla diariamente en un aula. Sí, es sumamente importante que los chicos conozcan esta información, porque yo digo que la información te ayuda a tomar decisiones inteligentes, ¿no? Y ellos verdaderamente se sorprenden cuando vos les contás estas cosas. Y bueno, y quizás es como todo lo que entrenamos, ¿sí? El cerebro le empieza a salir más fácil, y creo que es cuestión también de hábitos y entrenamiento. Bueno, vos nos decías, todo esto tiene que ver con el reinicio del cerebro en esta vorágine del día a día, de aquellas actividades que por ahí requieren nuestra atención. Digo, ¿cómo reiniciarlo, resetearlo? ¿Esto es un buen descanso? ¿Los hábitos por ahí va? Sí, sí. Primero, en una vida sedentaria necesitamos, necesitamos hacer actividad física para que este cerebro se oxigene, ¿sí? Necesitamos alimentarnos como corresponde. Tenemos que tratar de consumir lo menos posibles de productos ultraprocesados, azúcares, ¿sí? Harinas refinadas. Hoy está demostrado, y esto que decía en esta relación del intestino con el cerebro, que en realidad lo que nosotros comemos afecta el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces necesitamos llevar una dieta equilibrada, el descanso, y otra cosa sumamente importante para cuidar la salud de nuestro cerebro son los vínculos. O sea, nuestro cerebro es un cerebro social, se estimula con el otro. Entonces esto de cuidar nuestros vínculos, de abrazarnos. Hoy está demostrado que el contacto físico, los chicos se ríen muchísimo cuando hablamos de esto, pero el contacto físico, el tocarnos, el abrazarnos, segrega una hormona que se llama oxitocina, ¿no? Que es una hormona que me ayuda a ver al otro, es la hormona de las relaciones, de la empatía. Entonces es beneficiosa para el que abraza y para el que es abrazado. Entonces, bueno, este contacto físico, el cuidar nuestras relaciones, el querernos, el protegernos, el sentirnos queridos,
es también una parte esencial para la salud de nuestro cerebro. Bueno, y la última que te hago, y ya con esto dejo abierto para una futura visita porque es un tema mucho más amplio. ¿Qué tienen que conocer mamá y papá de niñas, niños, adolescentes, jóvenes casi adultos, del funcionamiento del cerebro para mejorar esos vínculos, para entender a los chicos en casa? ¿Qué deben saber los padres? Bien. Debemos saber como papá, y digo debemos porque yo soy mamá, y debemos saber que los niños, los adolescentes tienen su cerebro en formación, ¿sí? Entonces muchas veces actitudes que tienen ellos no es que la hacen contra nosotros los papás o porque son caprichosos o porque les gusta hacer berrinche, sino que en realidad su cerebro se está formando, está en desarrollo. Entonces la parte frontal del cerebro, esta que me permite gestionar una emoción, tomar una decisión, pensar las cosas más racionalmente, ellos la tienen en formación. Entonces son mucho más emocionales que racionales. Entonces al entender esto, ahí tenemos que estar los adultos para sostenerlos, para ayudarlos a regularse, a autocontrolarse, porque en realidad biológicamente y sobre todo en la adolescencia, que el cerebro adolescente es un mundo aparte, ¿no? Y realmente aparece una transformación muy grande en la adolescencia, porque ya eliminan cosas que usaban cuando eran niños, que se llama poda neuronal, para dejar espacio a nuevos conocimientos. Entonces su reestructuración cerebral es mucha, hormonas muchísimas, más todos los cambios que sabemos que tiene la adolescencia. Entonces, mamá, papás, mucha paciencia. A respirar hondo, a contar hasta 10, 20, lo que necesiten, pero en realidad nuestros hijos no son... Ni les gusta hacernos berrinche para hacernosla pasar mal a nosotros, sino que en realidad tienen un cerebro en formación y que estas cosas, que es regular una emoción, que a nosotros nos debería salir mucho más fácil o nos sale fácil, a ellos les cuesta más. Lore, muchas gracias por venir. Bueno, estás muy demandada por estos días, ¿eh? Un placer, no, la verdad que sí, estoy muy contenta y creo que es una de las misiones que tengo en mi vida, ¿no? Es tratar de con la palabra ofrecer estas herramientas importantes que les sirven a todos, ¿no? A los docentes, les sirven a los papás, les sirven a los chicos. Bueno, charlas, consejos, notas en muchos lugares de la Argentina, contanos brevemente. Sí, la verdad que estoy muy contenta. Estuve, por muchos lados, dando notas en Mendoza, La Rioja, Entre Ríos, Buenos Aires, charlas también. Así que es lo que más me gusta hacer, es mi pasión. Y bueno, si yo con la palabra me pasó que hubo gente grande que escuchó la charla y me llamaba o me escribía por Instagram porque le habían servido las herramientas o para pedirme material para leer. Y digo, bueno, ya está, es algo que me produce un placer tan grande que creo que es mi misión. Y qué bueno que ocupe espacio en los medios, ¿no? Sumamente importante, por eso quiero agradecerte también por el espacio y la amabilidad con la que siempre me tratan, siempre es un placer venir acá. Bueno, no va a ser la primera y la única y la última, buenísimo. Vamos a tener otros encuentros seguramente, mientras quieras venir, charlamos. Yo encantada, así que quedo a disposición cuando necesiten. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos. Lorena Botero, especialista en neuroeducación, docente del Instituto General José María Paz, hace 17 años por vocación y por amor es docente y eso es fundamental para ejercer el trabajo diario dentro de un aula con los futuros adultos, con un cerebro en formación, como ella decía recién, y que tanto influye en muchísimos aspectos de nuestra vida y que los desconocíamos prácticamente, no le prestábamos atención y por suerte hay cada vez más estudios, más información. Charlas como que ofrece Lore a lo largo y ancho del país, aquí en nuestro canal, sirven y mucho para que podamos prestarle atención y aprender a entrenarlo, a trabajarlo, a cuidarlo, porque eso depende en gran parte de nuestra calidad de vida.